Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy vamos a hablar del inicio del receso, lo que dejó en materia educativa estos primeros 120 días de pandemia. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo fue esta primera parte del año en términos educativos. Vamos a pensar entonces qué ocurrió desde el inicio al receso y también, obviamente, del receso al reinicio. Obviamente este proceso está asignado por la pandemia, que como venimos conversando, en realidad es la última bomba que viene a explotar sobre el sistema educativo y que nos muestra la educación argentina tal cual es. Este conjunto de evidencias en realidad nos revelan el grado de irrealidad que tiene esa supuesta preocupación que dice tener el personal político burgués de turno por mejorar el estado de la educación argentina. Preocupación que sabemos dura lo que duran las campañas electorales. Bien, empecemos por lo básico, los números. No les voy a hablar otra vez de salario docente, hablamos de esto en la columna anterior y ustedes ya saben a la conclusión a la que llegamos, los docentes somos pobres. Pero si hablamos de números, es probable que este año ni siquiera sepamos a ciencia cierta cuál es la matrícula escolar. Esto podría parecer un dato menor, pero en realidad es sintomático de un cuadro más general. Ustedes saben que todos los 30 de abril se hace el relevamiento anual, es decir, ese relevamiento que recolecta los grandes indicadores del sistema educativo. También saben que el 30 de abril nos agarró bastante entrado el proceso de suspensión de clases y lo interesante acá es que recién el 17 de julio hubo una reunión en el ministerio para empezar a pensar cómo se realizará ese relevamiento. Todo esto pese a que el ministerio dice que va a producir información sincronizada en el contexto de la crisis sanitaria, que existe una Secretaría de Evaluación e Información Educativa dentro del Ministerio de Educación Nacional, pero tuvieron que pasar casi 4 meses para que se junten los responsables de todas las áreas y empiecen a pensar qué van a hacer. Es decir, hoy estamos en Pampa y la Vía. Y en realidad esto puede sonar algo anecdótico, pero en realidad pinta de cuerpo entero lo que está pasando en el conjunto del sistema educativo y la fórmula que se repite es pasaron 120 días, pero... Y en efecto, pasaron 120 días, pero aún no se han garantizado las condiciones mínimas de conectividad para alumnos y para docentes. Pasaron más de 120 días y se estima que una enorme masa de alumnos van a abandonar la escuela secundaria. Hay distintas encuestas e indicadores que hablan que el abandono escolar post-pandemia, según zona geográfica y clase social, puede oscilar entre el 25 y el 45% de la matrícula. Es decir, de 10 que arrancaron, 5 no van a volver. Acá, en general, los estudios advierten sobre 2 problemas distintos pero que están relacionados. Por un lado, aquellos que hoy directamente están desconectados porque sabemos no tienen PC, no tienen conexión, porque comparten la computadora, porque no tienen herramientas culturales para seguir el proceso en forma autónoma, entre comillas, o por su cuenta. Bueno, se estima que esos que están desconectados directamente no van a volver. Pero a ese grupo se va a agregar otro que se estima que van a abandonar dada la crisis económica. Es decir, son alumnos que hoy están siguiendo el proceso educativo, pero que se estima que van a dejar la escuela a lo largo del 2020 para ayudar a las familias en la recuperación económica, ya sea a través del changueo, del cartoneo, del trabajo textil. Y sabemos que pasaron más de 120 días y en realidad no hay ninguna solución ni alternativa, ni para conectar a los desconectados, ni para evitar que los que hoy están conectados se desconecten. Lo único que ofrece el gobierno en el contexto de la crisis económica en ciernes, que quiero decir no empezó con Macri, como dicen los kirchneristas, sino sabemos que con Cristina la economía ya estaba desacelerada y arrancó la sintonía fina, pero a todo ese sector de la población no tienen más para ofrecerle que, en el mejor de los casos, universalizar un subsidio al desempleo de miserables 10.000 pesos. De la misma forma que no hay un plan o una estrategia para conectar a los desconectados y para mantener conectados a los que hoy están conectados, tuvieron que pasar más de 120 días para que se
lanzara un protocolo de vuelta a clases. Y ese protocolo desencadenó la discusión en torno al estado de las escuelas. De esto ya venimos hablando, en general nosotros venimos señalando en esta columna, y los invito también a recorrer la página de Razón y Revolución para encontrar notas, que las escuelas son un cromañón en potencia. Para ilustrar esto, solo voy a tomar algunos datos de un relevamiento que realizaron dirigentes sindicales con la Unidad Educativa de Gestión Distrital en el Partido Costero Hermano de Mar del Plata, relevamiento del cual participaron dirigentes de SUTEBA, UDOCBA y la FEB, es decir, no estamos hablando de dirigentes bolcheviques. Bien, ¿a qué conclusiones llegaron? Bueno, que el 50% de los establecimientos educativos no tienen agua segura, y que en el mejor de los casos en septiembre se van a terminar de limpiar los tanques, que cerca de un 20% de los sanitarios de las escuelas están directamente clausurados, y que en los lavatorios 1 de cada 3 canillas no funciona. Es decir, lavarse las manos va a ser una asignatura pendiente. Y como les decía, esto en realidad es una situación estructural de la mayoría de las escuelas, con lo cual no tuvo que arribar una pandemia para que lo descubriéramos. En realidad, lo que hace la pandemia es hoy mostrarle al conjunto de la sociedad datos para que tengan a mano y vean que conservar la salud de millones de alumnos y de docentes en realidad pende de un hilo ayer y hoy. Pero algo que es importante que señalemos en relación a el protocolo para la vuelta tiene que ver con algo sobre lo cual nosotros insistimos mucho, pero tal vez no está instalado en el imaginario del docente y del oyente, que son las consecuencias de la descentralización educativa, o lo que nosotros llamamos la paraestatalización o la fineslización de la educación, o si quieren, en términos más sencillos, la pedagogía del árbol. El gobierno nacional lanzó un protocolo para la vuelta, ya listó a 9 provincias para el regreso post-receso invernal, y podemos decir que si en algo no hay grieta entre los anti-cuarentena y los pro-cuarentena, es que en una de las claves para el no contagio reside en el distanciamiento social. Bien, el gobierno nacional delega la potestad de decidir cómo escalonar a los grupos, cómo disponer espacialmente a los alumnos a lo largo de la escuela, qué espacios usar. Delega esta potestad primero en las provincias y luego en cada una de las escuelas. Se excusa de que son ellas en realidad las que mejor conocen la situación real de cada una de las escuelas. Apelan también a la participación, pero en realidad lo que está detrás de esto tiene que ver con, quién va a ser el que pague el pato de la boda en caso de producirse contagios. Y esto está muy en sintonía con la flexibilización de una cuarentena que a medida que crecen los contagios en realidad apela al liberalismo más extremo, cuídate vos. Y en realidad esto, ¿por qué se da así? Bueno, porque hace décadas que el Estado Nacional transfirió, es decir, descentralizó sus responsabilidades en las provincias, y por eso, aunque su protocolo nacional fuera maravilloso, en realidad es ciencia ficción. Para peor, el gobierno pretende profundizar con la vuelta el uso de espacios no escolares, paraestatales, decimos nosotros, ya sea porque la escuela no está en condiciones edilicias o porque no pueden garantizar el distanciamiento. Esto tampoco es nuevo. Sabemos que desde el 2010 el gobierno promueve a través del Fines 2, hoy Fines Trayectos, la idea de que cualquier lugar puede ser apropiado para estudiar, solo hace falta un referente, es decir, un puntero que busque un espacio cualquiera y también acarree, perdón el término, a la matrícula. Esos espacios que van desde casas de familia, parroquias, unidades básicas, comedores, ¿por qué no fábricas recuperadas? Están en manos de los referentes, que son los que gestionan el lugar, y nos convencieron de que cualquier espacio puede ser habilitado para ser creado y que funcione como, comillas, una escuela. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿quiénes son los que van a garantizar los protocolos de sanitización? ¿Quiénes son los que van a recibir las declaraciones juradas de docentes y alumnos declarando que no tenemos fiebre o síntomas de COVID-19?
¿Quiénes se van a ocupar de la limpieza de los baños y de los carteles de sanitización? Bueno, ya sabemos, el Estado Nacional está delegando la responsabilidad en estos referentes o punteros. Y obviamente estos 120 días también pasaron para la burocracia sindical. Recién 120 días después dicen que las condiciones para la vuelta no estarían dadas y tuvo que llegar el pago del aguinaldo en cuotas y el congelamiento salarial para escucharles la voz. Mientras tanto, se sacaban fotos repartiendo bolsones de comida en las escuelas y en el mejor de los casos el escenario sería el de un apagón virtual, comillas paro, de 24, 48, 72 horas, con suerte, a la vuelta. Llegado a este punto, tenemos que preguntarnos entonces qué hacer. Y una mirada socialista de los problemas de la educación argentina significa, por un lado, poner sobre el tapete los problemas reales de la escuela. No tuvo que llegar una pandemia para que descubriéramos la desigualdad del sistema educativo. Precisamente, la descentralización, que la pospandemia promete profundizar, fue un vehículo para esto. Y hizo que sean las provincias, los municipios los que se hagan cargo del sostenimiento de la educación argentina, una receta que se cuece hace décadas y que garantiza, en términos comparativos, la menor inversión posible en materia educativa y que produce una educación pobre para pobres. Hace décadas que con esta receta la escuela argentina no hace más que solidificar la posición de clase de cada uno de los alumnos y no tiene la más mínima aspiración universal. No tuvo que llegar la pandemia o la suspensión de la asistencia a clases para que descubriéramos la falta de herramientas técnicas y culturales de los alumnos o de los maestros frente a un Estado que los corre con pedidos de capacitación, pero después no está dispuesto a dotarlos de un año sabático pago, claro está, para verdaderamente capacitarlos. Y en realidad, si lo que está en juego es que se viene un nuevo 2001, hay que ver que es hora de dar un paso al frente, políticamente hablando, de solidificar la alianza entre docentes, alumnos y familias y proyectar una salida que discuta la raíz de los problemas que tenemos con esta sociedad capitalista que es una máquina de embrutecer. No alcanza entonces con un paro o con un comité de higiene para discutir el protocolo para la vuelta. Nos parece que es hora de mostrar que sabemos cómo sacar a nuestros alumnos del atolladero, luchando, por ejemplo, también por los contenidos, mostrar que sabemos qué y cómo y también en qué condiciones hay que enseñar. Pero parece más importante, en lugar de encarar esta batalla política y de pensar cómo solidificar esta alianza, que estamos pidiendo por comités de higiene o asusando fantasma de que mejor no hagamos nada porque a ver si nos reemplazan por computadoras. Entonces, digamos, lo que podemos ver es que la pandemia nos abre un cuadro de intervención y que está en nosotros aprovecharlo o dejar pasar la oportunidad y que una vez más sean los gestores del orden los que reconduzcan la crisis. Bueno, Gustavo, hoy llegamos hasta acá, estamos en el tan esperado receso invernal, con lo cual este servidor se desconecta y entra en fase de mantenimiento por los próximos 15 días y bueno, te pido, haceme el favor de pensar en algunas de las preguntas que te estoy planteando en la columna. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.